Debería se les debería compartir, la misma grabación por el hecho de ser el Meet de laboratorio. Entonces, esperemos que no haya problema ahí. Em, Bien, entonces, esta clase extra está destinada, para ver el tema de funciones. Como les comentaba en la clase del día de ayer, realmente este es un tema un poco extenso y un poco difícil de comprender, sobre todo a nivel de código. Entonces es muy probable que tengan varias dudas, entonces ahí no hay problema, ¿verdad? Pueden detenerme y preguntar. Em, el día de hoy tal vez sí lo voy a hacer un poco más rápido de lo habitual, es decir, no voy a estar programando, sino simplemente les voy a enseñar el ejemplo que yo hice y digamos qué consideraciones tienen que tener o cuál es el concepto detrás de las funciones, ¿verdad? Porque muy seguramente, digamos que este ejemplo lo preparé un poco corriendo, por decirlo así. Entonces, si lo hago o lo intento hacer, digamos, desde cero, muy probablemente cometa errores y creo que vamos a tardar más tiempo en arreglar los errores que en entender cómo se hacen las funciones. Entonces, para recordarles también que ya está los archivos de calificación por si quieren irlos probando. Y creo que solo eso. No tengo más avisos de momento. Em, Tal vez para empezar vamos a analizar em, cómo es que funcionan las funciones, valga la redundancia, actualmente. Entonces, digamos que vamos a suponer que tenemos una función first, digamos, que tiene dos declaraciones de variables, y entre medias de esas dos declaraciones de variables existe una segunda función que se llama second, ¿verdad? Entonces, si nosotros llegáramos a ver en el flujo actual cómo se comporta el stack particularmente, porque es donde se declaran las variables en el ejemplo del laboratorio, ver cómo se comporta eso, más o menos miraríamos que es algo así, ¿verdad? Es como que se inyectara el código de la función second em, dentro del código que se generó de la función first, ¿verdad? Esto, bueno, lo vamos a ir manejando con saltos, ¿verdad? Porque digamos que cada función al final se va a traducir a un salto. em, pero digamos que lo miraríamos algo así, ¿verdad? Declaramos la variable A porque se llamó first, ¿verdad? Se pushea la variable A, se pushea la variable C, esa variable C estaría pushada, estaría declarada en la función de second, luego sería un push de esa segunda variable de second que es D, luego se limpia, digamos que todo ese stack de las variables de la función second, se pushea la variable B y en esa misma secuencia pues se eliminan. Digamos que esto sí sería correcto y funciona tal vez en la mayoría de funciones. Am, eh, sí, bueno, digamos que ahorita vamos a ver ese tema, digamos que este es solo como para analizar por qué es que no nos va a funcionar como lo tenemos actualmente y tenemos que hacerlo un poquito más complejo. Bien, entonces digamos que eso sería así actualmente, o sea, se pushean, o digamos que si ustedes intentan como que simular el código realmente de funciones, como que generarlo directamente con lo que se tiene actualmente declaración de variable, pues eso es más o menos lo que haría, ¿verdad? Se pushean variables de cada función, luego se llama otra función y se pushean las variables de esa otra función. Em, Ahora, esto puede llegar a ser problemático em, en el tema de las funciones recursivas. Y tal vez con esto, bueno, esta imagen la dejé de más, creo, pero podríamos ir a analizar otro ejemplo, tal vez un poco más específico, que es el tema de las funciones recursivas. Entonces, eh, voy a intentar explicar esto lo mejor que pueda, aunque es un poco complejo. Y si no, pues simplemente asuman que es la forma como que convencional que todos los lenguajes de programación, bueno, la mayoría de lenguajes de programación tienen em, por generar, digamos, estas funciones recursivas o funciones en general, ¿verdad? Digamos que está esa función Ackermann, la famosa función Ackermann. Aquí la puse en Python, solo es como para que se entienda un poquito mejor. Tiene tres condiciones y se dan cuenta, hay casos donde incluso se llama a un Ackermann del Ackermann, ¿verdad? O sea, es una función bastante recursiva, por llamarlo de alguna forma. Digamos que empezáramos con el caso del Ackermann 1.1, ¿verdad? Entonces, pensando en el mecanismo que teníamos, que recién explicamos en la presentación de cómo se trata actualmente, digamos que el Ackermann de 1.1 primero se pusharían sus parámetros, que sería 1 y luego n igual a 1. Luego el segundo paso, si vamos a ver el código, es que ninguno de los parámetros es cero. Digamos que ninguno, ni m es 1, ni m es 0, ni n es 0, sino que ambos son 1. Entonces caería en este último caso, ¿verdad? Em,
Entonces, lo que se tendría que calcular a continuación es esta función de aquí, ¿verdad? El Ackermann de m-1 y n debería ser Ackermann de esta función de aquí, ¿verdad? O sea, digamos que se calcula otra vez el Ackermann por 2. Luego, entonces, se pushea, digamos que este parámetro m-1. Aquí es como que importante también hacer esta parte primero. Y aquí ya me perdí un poquito de lo que había dibujado. Sí, digamos que esta instrucción de aquí, digamos, si hacemos como que zoom en los parámetros, porque digamos que primero se pusharía por el orden del árbol sintáctico, digamos que se evaluaría el primer parámetro y luego el segundo, ¿verdad? Entonces, haciendo un zoom como que en ese segundo parámetro sería una llamada función que pushea un m. Este m creo que es una copia de esto, entonces como que haría el push justamente aquí, de esa otra parte. Luego haría, creo que aquí ya me perdí incluso. Eh, sí, de hecho aquí no sé ni qué hice. Bueno, la cuestión es que al final de lo que nos vamos a dar cuenta es que yo para, digamos que hacer referencia a una variable de una misma función, digamos que esta m de aquí, adentro de esta función, de esta llamada, de esta función, no va a ser la misma que la m de la función que la llamó. Digamos que hay una primera llamada de Ackermann, que es como que la llamada padre, y luego va a haber una llamada hija, eh, cuyos parámetros son totalmente distintos. Entonces, digamos que esa diferenciación entre esa M del contexto afuera y la M del contexto o de la llamada adentro es bastante importante gestionarla. Y nos vamos a dar cuenta que al final, si seguimos trabajando con esta cuestión de solo hacer pushes al stack, en algún punto vamos a perder la referencia o no vamos a tener como que la distancia adecuada para conseguir una variable de cierto contexto. Digamos que ahí es, creo que por ahí lo que preguntaban en el chat, de que en ambientes o llamadas diferentes las variables pueden llegar a tener como que posiciones relativas distintas. Digamos que el stack pointer, por el hecho de estar variando, digamos, no va a ser posible como que tomarlo de referencia, sino que tenemos que tomar una referencia un poco más fija. Digamos que un puntero, por decirlo así, un registro, que al final de cuentas no cambie durante la ejecución de una llamada. Digamos que tenemos una llamada de Ackermann, ese puntero va a estar fijo siempre en una posición. Y digamos que al acceder a una variable siempre sería como que seguro sumarle un offset, digamos que un desplazamiento, un índice, para conseguir siempre la misma variable. Porque si lo hacemos con respecto al stack pointer como lo hacemos actualmente, esa diferencia digamos que se va a perder. En algún punto, en alguna llamada recursiva se puede llegar a perder. Creo que aquí estaba más o menos explicado, digamos, si yo quiero obtener la variable m en este punto, obtener, digamos que el stack pointer estaba apuntando aquí, yo le regreso una posición aquí al stack pointer y eso me regresa la variable m. Entonces yo la puedo referenciar como sp-1, digamos que lo que esté guardado en sp-1, y luego clonarlo, digamos, y lo pego acá, lo pego en el top de la pila, le hago un push de ese valor clonado de la variable m. Pero más adelante se van a dar cuenta que, por ejemplo, tenemos un parámetro antes que es m-1. M-1 pues justamente es 0 para la primera llamada. Entonces yo hago un push de ese 0 y digamos que si yo quisiera acceder nuevamente a la variable m para este punto, digamos, em, yo me voy a dar cuenta de que mi stack pointer tengo que restarle dos posiciones. Dos posiciones. Si se dan cuenta aquí, tengo que generar, digamos que restarle dos posiciones. Y en la primera vez, digamos que yo lo hice como sp-1. Entonces, si se dan cuenta, esa distancia relativa al stack pointer va a ir variando dependiendo de qué haya yo llamado antes. Y justamente en esos cambios de contexto, yo no sé, digamos, que cuántos parámetros voy a necesitar o si van a haber como que subllamadas internas. Entonces, ese stack pointer, para resumir todo esto, el stack pointer no es una buena referencia para hacer referencia a variables dentro de llamadas a funciones. Entonces, por lo que optan, tengo entendido, todos los lenguajes de programación, lo que se manejan es un frame, digamos que es como un marco de trabajo donde es seguro hacer referencias a variables. Entonces, digamos que conceptualmente lo que se va a hacer acá, digamos que este fuera el stack, ¿verdad? Aquí lo voy a dibujar un poquito mal, pero digamos que este fuera el stack, ¿verdad? Aquí está el stack pointer apuntando hacia el top de la pila. Creo que lo voy a bajar un poquito al tamaño de esto para que se entienda más. Digamos que este fuera el stack pointer, ¿verdad? Yo aquí puedo utilizarlo para hacer cálculos intermedios. Digamos que antes de la llamada función tuviera un 1 más 1, entonces pushó un 1, pushó otro 1,
les hago pop y los opero, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, podría tener un resultado intermedio de 2. Realmente esto no me importa, ¿verdad? La cosa es que puedo tener valores antes del frame. Entonces, digamos que mi stack pointer está apuntando aquí, ¿verdad? Cuando venga una llamada a función, la idea de lo que se tiene que hacer es reservar una posición, digamos que de ese mismo stack. Digamos que yo sé que una variable, solo con verla aquí, por ejemplo, esta función Ackermann, yo veo que tiene dos parámetros y digamos que si en algún punto tuviera una declaración, yo lo puedo saber antes de compilarla. Digamos que yo le puedo hacer como cierto análisis estático. Todavía no genero nada, digamos, no genero nada de código, pero ya sé que esta función tiene dos parámetros. Entonces, ese frame, por ejemplo, esa porción del stack, podría llegar a tener como que dos posiciones reservadas. Digamos que ya están como un espacio fijo para esas variables y no va a cambiar a lo largo de la ejecución. Entonces, bueno, en resumen, lo que se hace aquí, entonces, cuando se hace una llamada a la función Ackermann, por ejemplo, o cualquier otra función, digamos que agarro aquí esta porción que está libre, digamos que todo esto aquí está libre, ¿verdad? Esa porción del stack está libre. Y lo que hago es estructurarlo para guardar ciertos componentes que son importantes. Entonces, por convención, o lo que les voy a enseñar en este ejemplo es que la primera posición de ese frame, de esta porción roja que llamo frame, que es una porción del stack, lo voy a poner aquí frame, em, es la posición de retorno. Entonces, tal vez lo voy a escribir así, pues bueno, no se va a entender mucho. Posición de retorno. Esto me sirve para, digamos, cuando yo termino la ejecución de una llamada, ya sé hacia dónde tengo que regresar. Entonces, básicamente esto lo que va a guardar es la dirección de una etiqueta. Em, entonces, me es bastante útil, ¿verdad? Tenerlo como que ya en el frame. Digamos que yo necesito regresar a la función que inició toda esta llamada. Yo nada más leo lo que está al inicio del frame, lo cargo en un registro y luego salto a esa dirección. Luego, eh, la segunda posición de lo que se suele utilizar es algo que se conoce, bueno, tal vez voy a explicar antes eso. Además del registro SP, digamos que esto es un registro al final, el stack pointer, también existe uno que se llama FP, que es el frame pointer justamente. Este frame pointer, digamos que es equivalente al stack pointer, pero digamos que durante una llamada o una función no va a cambiar su valor. Entonces, siempre que estemos dentro del contexto de una función, el frame pointer va a seguir apuntando a la misma posición. Es decir, el frame pointer nunca crece o decrece realmente. Solo cambia cuando hay otra llamada. Digamos que yo tengo una llamada inicial y eso hace otra llamada, ¿verdad? Entonces, eso sí cambiaría el valor del frame pointer. Y por lo mismo, digamos que yo tengo que hacer una referencia o voy a tomarme como que esta segunda posición va a servir para almacenar el frame pointer, pero en su valor anterior. Digamos que sería como el frame pointer en la llamada anterior. Si esta fuera la primera llamada, aquí no importa que guardemos, ¿verdad? Porque digamos que no había una llamada anterior, entonces no nos sirve guardar el frame pointer. Pero, por ejemplo, en la función Ackermann sabemos que hay varias llamadas como que anidadas. Entonces, por ejemplo, en la segunda llamada va a hacer referencia al frame pointer de la primera. Y en la tercera llamada se va a hacer referencia, o sea, el frame de la tercera llamada va a hacer referencia al frame pointer de la segunda. Y así sucesivamente, ¿verdad? La idea es como que cada frame tenga referencia al frame anterior. Digamos que es una forma para regresar seguramente al contexto anterior. Si lo quieren ver así, es como una lista simplemente enlazada, ¿verdad? Solo que metida en el stack. Yo apunto a otra porción de memoria que está más atrás seguramente, porque es como que la llamada anterior. Digamos que aquí yo tendría la llamada anterior. Bien, luego de estas dos posiciones que creo que todos los lenguajes manejan, o la mayoría de lenguajes manejan, también aquí no sé si se puede simplificar más, pero yo lo he hecho así y ha funcionado hasta el momento. Tal vez voy a nada más mover esto porque son garabatos que hice. La tercera posición, o a partir de la tercera posición, tal vez lo voy a poner con verde, en esta porción, digamos que del frame, lo que se van a guardar son los argumentos. Entonces, yo de antemano, al ver una función, ya sé cuántos argumentos tiene. Digamos que aquí puedo guardar A1, A0, A1, A2, así hasta AN, por ejemplo. Entonces, esa siguiente porción de ese frame, de esa porción del stack, va a estar reservada para cada uno de los parámetros que necesite la función. Si se dan cuenta, aquí el Ackermann, pues nada más necesita dos parámetros. Entonces, digamos que aquí el Ackermann tendría reservadas como que dos casillas más. También para aclararles, pues alguno igual se pierde aquí con el tamaño. Digamos que una casillita de estas, en el ejemplo que vamos a hacer, mide 64 bits, ¿verdad? O sea, es el tamaño de un valor común del stack. Ya sea una dirección de memoria, un valor booleano, un valor entero, cualquiera de esas cosas, pues la longitud va a ser de 64 bits. Eso para simplificarlo todo un poco, porque si cada casilla tuviera un valor distinto,
se complica bastante más la cosa. Bien, entonces, seguidamente después de los parámetros, yo lo que voy a hacer es una referencia, digamos que ya terminé de almacenar todos los parámetros, voy a hacer una referencia a las variables locales. Entonces yo aquí lo voy a poner tal vez con otro color, digamos que va a estar L0, la variable local uno, la variable local 2 y así, ¿verdad? Así sucesivamente. Le voy a poner puntos suspensivos hasta la local n. De igual forma, cada una de estas pues abarcan una casita de 64 bits, ¿verdad? Eh, digamos que esa sería como que la idea. En el caso de la función Ackermann, si se dan cuenta, pues no tiene variables locales, no es como que tengamos una variable A, por ejemplo, definida adentro del cuerpo de la función. Entonces, para el ejemplo del Ackermann se van a dar cuenta de que no hay variables locales, pero podrían llegar a haber. Entonces, es importante tenerlas en cuenta para que las funciones también eh, no se rompan, digamos, que también reservarle su espacio para las variables locales. Y luego, em, entonces, lo que se va a hacer aquí, ya que tengamos todos los parámetros, todas las variables locales, se va a reservar una última casilla. Esto yo lo hago, la verdad que creo que no es del todo necesario, pero yo lo hago porque me ha funcionado. Eh, Dejo una última casilla reservada para el valor de retorno. Digamos que lo que se va a retornar, digamos, lo que necesita la función anterior, aquí se va a almacenar. Entonces yo puedo hacer el cambio de contexto y si por algún punto se me pierde algo, yo puedo como que hacer el cálculo relativo al frame pointer y obtener ese valor de retorno. Entonces, aquí resumiendo, digamos que este va a ser la estructura conceptual de mi frame pointer. Bueno, perdón, de mi frame, como que esa porción que va a almacenar toda la información necesaria para trabajar con una función. Entonces, en el ejemplo que vamos a hacer, nuestro frame pointer siempre va a estar apuntando a esta posición de aquí, justamente, como que al inicio del frame, digamos al inicio de la información que me es relevante. Entonces, por ejemplo, al momento de acceder yo a una variable o de declarar una variable, lo que voy a hacer es siempre hacerlo relativo a este frame pointer. Entonces, por ejemplo, yo quiero acceder al argumento cero, yo hago frame pointer más una posición. Digamos, no altero el frame pointer, pero digamos que puedo utilizar un registro, algo así como, no sé, x0. Bueno, suponiendo que se pudiera hacer así, ¿verdad? Frame pointer más uno, ¿verdad? O sea, aquí hago esto, hago un add. Entonces, en x0 tengo la dirección del argumento uno. Le puedo sumar dos, por ejemplo, dos posiciones y obtengo el argumento 2. Y así sucesivamente, ¿verdad? Y como esto ya lo calculé de antemano, yo sé, digamos, cuál es el offset relativo al frame pointer en cada una de las variables o argumentos. Y de igual forma, yo puedo recuperar, por ejemplo, más adelante, otros valores de retorno. Digamos, usualmente los frames no son como que consecutivos, es decir, no empiezan donde termina el otro. Ahorita lo vamos a ver como un poquito más en detalle, pero digamos que si yo lo pensara como que son sucesivos, digamos que hubiera dos llamadas a funciones, lo pueden pensar ahorita de forma sencilla así, ¿verdad? Digamos que se coloca otro frame, y digamos que este segundo frame, si recordamos lo que les mencioné ahorita, este frame pointer menos uno va a hacer referencia digamos que a esta posición de acá. Entonces, yo puedo, digamos que hacer un retorno de una llamada anidada y la función anterior, la función que como que gestó a esa llamada inicial, puede tener acceso a a las variables de su función padre, digamos. Digamos que al final todos estos son mecanismos para preservar los valores que nos interesan y obtener los valores de retorno. Em, entonces, bueno, básicamente ese es el funcionamiento de lo que vamos a hacer ahorita para funciones. Ahora lo que tenemos que programar es justamente esto, digamos, que se cumpla que en la primera posición del frame se guarda la posición de retorno, luego se guarda el frame pointer anterior, luego se guardan los argumentos, los que necesite esa función de ahí, luego las variables locales y de último el valor de retorno. Em, Bien, entonces yo creo que sin más podemos pasar al código. Por aquí tengo el ejemplo de una función Ackermann que estuve analizando porque no me funcionaba, entonces justamente vamos a ver cómo se van organizando los datos y tal vez así les queda más claro, pero de momento esto es todo lo que les quería explicar de forma conceptual. Digamos, qué es lo que se va a guardar en cada frame. Por cada llamada hay que hacer como que esta estructura de datos en el stack. Hasta aquí no sé si alguien tiene alguna duda. Yo creo que esto tal vez fue un poco loco y no sé si lo iba como que a justificar todo, pero no sé si alguien tiene alguna duda. Recuerden que es la última clase. Nítido, todo claro.
Sí, también, ojalá también les dé tiempo para complementarlo en la magistral. Creo que el ingeniero dijo que sí iba a dar ese tema de funciones, si es que llega a tener clases el día 29, que no sé si va a dar clases, creo que sí. Bien, entonces, bueno, volviendo aquí a esta parte, bueno, o antes de entrar al código, sí me gustaría decir que hay como tres procesos que hay que tratar en código. Em, digamos que está el epílogo, digamos que antes de entrar a una llamada a función, digamos que antes de, antes de la llamada, luego está em, durante la llamada, durante la llamada, y luego está lo que sucede después de la llamada, ¿verdad? Parece un poco obvio, ¿verdad? Pero digamos que estos son los tres procesos que tenemos que ir tratando de la llamada. Entonces, para empezar, justamente vamos a hacer lo que se hace antes de la llamada. O digamos que, eh, bueno, de hecho, no vamos a empezar por aquí. Lo que vamos a hacer es lo que se hace durante la llamada. Digamos que lo que vamos a tratar de primero es la declaración eh, de variables, perdón, de funciones. Entonces nos vamos a ir, ese es el ejemplo que les di ayer, básicamente, solo les agregué la parte de funciones. Y lo primero que vamos a analizar es esta parte de la declaración de variables, de funciones, perdón. Para hacerles la aclaración de que modifiqué un poco mi gramática, no es algo que ustedes tengan que tener como que mucho en cuenta, porque las funciones aquí ahora, por ejemplo, tienen un tipo de retorno. Digamos que yo aquí le pongo el ID, que significa el nombre, y le pongo dos puntos y el valor de retorno. Entonces mi función está tipada, qué es lo que tiene que regresar. Y esto es bastante útil porque ese valor de retorno tiene que tener como que la metadata de qué es lo que regresa a la función. En el caso de la función Ackermann, pues es un valor entero, ¿verdad? Entonces ya sé que me va a regresar un entero y a la hora de imprimir el resultado de una función Ackermann, pues lo tengo que tratar como un entero, ¿verdad? Porque si no, mi compilador no sabe con qué tipo estoy retornando. Bien, entonces nada más esa aclaración de que aquí agregué el tipo de la función y agregué el tipo a los parámetros. Entonces cada parámetro también tiene su tipo. Eso para simplificar un poquito las cosas, ¿verdad? Em, bien, entonces la idea, como les estuve haciendo ahorita en los garabatos, es que lo primero que se tiene que guardar es el valor de retorno. Digamos que yo termino una llamada, entonces yo voy a ver esta casilla del frame y puedo obtener a donde tengo que regresar. Entonces, por ejemplo, estoy en la segunda llamada y quiero regresar la primera, voy a leer esta primera casilla. Luego aquí se guarda el frame pointer anterior, aquí lo pongo como FP, pero digamos que sería como el frame pointer anterior. Luego tenemos el espacio de parámetros, luego el espacio de las partes locales y luego la parte o el valor de regreso, ¿verdad? Em, si se dan cuenta, hay dos posiciones al inicio del frame que no se utilizan, ¿verdad? Son como que un offset base, porque digamos que sabemos que fijo, digamos, si una función no tiene parámetros y no tiene variables locales, tendría por lo menos dos posiciones al inicio y una última si es que regresa algo. Suponiendo que no regrese nada, digamos que el frame pointer mínimo sería de dos posiciones, entonces el offset base sería de cero. Luego tenemos un offset para la cantidad de parámetros. Eso lo podemos saber directamente solo con la gramática. Digamos, si no tuviera parámetros, pues el offset sería cero. Pero si no, lo que vamos a hacer es ir a contar cuántos parámetros tiene esa función. Entonces, por cada parámetro es una casilla más que tenemos que reservar dentro del frame. Y aquí viene algo bastante interesante, digamos, lo que tenemos que analizar. Em, digamos que de forma sencilla no sabemos cuántas variables locales vamos a necesitar dentro de nuestra función. Lo que tenemos que hacer entonces es hacer un visitor cuyo único propósito va a ser el de contar cuántas declaraciones de variable existen. Ese es el propósito de este nuevo frame visitor. Entonces, si quieren, vamos a analizar este frame visitor. Si se dan cuenta, el frame visitor hereda del language based visitor, digamos que como cualquier otro visitor dentro de lo que hayamos trabajado, tanto como el interpreter visitor o el compiler visitor, sería lo mismo. Y lo que va a manejar este frame visitor va a ser un elemento del frame. En este caso, digamos que lo podemos pensar nada más como las variables locales. El objetivo de este frame visitor justamente pues es como que determinar el tamaño de esta porción del frame, digamos cuántas variables locales necesita mi función. Entonces, vamos a tener una lista de todas esas variables. Vamos a tener como que en qué offset estoy actualmente, digamos que es, si fuera offset cero digamos, sería que no tengo variables locales. Si fuera offset uno es que tengo una variable local. Si tuviera 2 es que son dos variables y así, ¿verdad? Y el base offset, que es este offset del inicio del frame, digamos,
Eh, sí, básicamente esta parte del inicio del frame, ahorita ya me entró dudas si incluso le tendría que sumar la parte de argumentos, de parámetros. No, sí, se lo sumo, perdón. Le sumo toda esta porción de aquí, ¿verdad? Porque digamos que todas las variables locales van a ser relativas a este puntero acá. Digamos que el frame pointer va a estar apuntando siempre a esta posición de acá. Entonces tengo que calcularle el offset relativo al inicio de todo el frame. Entonces tengo que saltarme los parámetros. Ya una vez que le calculo ese salto de los parámetros y todo esto, ya llego a la porción de las variables locales, ¿verdad? Entonces por eso el frame visitor tiene que tener en cuenta cuál es el offset inicial. Em, Pensando en la función Ackermann, pues tendría 2 de base offset y 2 parámetros. Entonces, el inicio de esa parte local empieza en el índice 4, eh, si lo quieren ver así. Bien, entonces aquí nada más inicializamos estas variables de aquí, de cuántas variables locales tenemos, cuál es el offset inicial, y luego lo que vamos haciendo es definir prácticamente todos los métodos, aunque aquí solo nos interesan unos pocos realmente. Básicamente todos los métodos que tengan un recorrido de declaraciones, por ejemplo, declaraciones o de statements no declarativos, los tenemos que recorrer. Entonces, el propósito, por ejemplo, del block es nada más recorrer a sus hijos. Y esto lo hacemos así porque justamente tenemos que llegar a partes como que superanidadas. Es decir, digamos, si tenemos una declaración de variable en un if ultraanidado, digamos que es if dentro de if dentro de if, tenemos que igual detectar esa variable que está declarada, ¿verdad? Porque tenemos que reservarle un espacio en ese frame, en ese marco. Em, entonces, nada más ese es el propósito del visit block statement para el frame visitor. Y luego lo que hacemos, que es el corazón de este frame visitor, es si tenemos una declaración de variable, obtenemos su nombre, la guardamos como un elemento de este frame. Digamos que lo que se guarda aquí en el frame element es el nombre de la variable, cuál es el offset relativo al frame pointer, y creo que sí, nada más eso. Eso es lo único que se tiene que obtener. Entonces, guardamos el nombre que corresponda, le ponemos el base offset, el local offset, es decir, digamos, lo que viene fijo que ya se reservó del frame, luego el número de variable que corresponda, ¿verdad? Y luego aquí tenemos una forma para incrementar el número de variable que seguiría, ¿verdad? Entonces, eso es importante tenerlo como que en este orden, ¿verdad? Porque si no, no se calculan bien los índices de las variables. Entonces, la primera variable tendría esa dirección de aquí de 0, digamos, base offset más 0, la siguiente base offset más 1 y así. Luego el if, por ejemplo, el if tiene condiciones también, digamos que tiene un cuerpo. Si se dan cuenta, aquí ni siquiera nos interesa recorrer la condición, o sea, la condición del if no puede llegar a tener una declaración, entonces no nos interesa recorrerla, sino que vamos a recorrer el cuerpo. Si se recuerdan, el if está declarado de esta forma, perdón, ya lo perdí. Tiene una expresión y un statement de fijo y otro statement que sería el statement del else. Entonces, primero vamos a recorrer el cuerpo del if, que fijo viene, y si el if tuviera un else, vamos a recorrer el cuerpo de ese else. Nada más ese es el propósito. Luego el while statement tenemos que ir a recorrer el cuerpo del while eh, para ver qué es lo que viene ahí, si se declaran variables en ese while. Y luego lo que hacemos es lo mismo para el for. Entonces aquí en el for nada más tenemos que tener un poco de cuidado porque la primera condición del for, digamos que el primer elemento que aparece en el for puede llegar a ser una declaración. Entonces tenemos que ir a recorrerla igual por si acaso. Puede que sea una asignación, digamos que solo sea i igual a 0, pero en algunos casos puede que sea i igual a 0, ¿verdad? Entonces digamos que es una declaración, este primer elemento del for. Digamos que este for init puede ser una declaración, una expresión. Si es una declaración, tenemos que irla a recorrer. Entonces es importante hacer este paso. Y por último, pueden haber más declaraciones propiamente dentro del cuerpo del for, ¿verdad? Eso ya es más común. Entonces lo vamos a hacer ahí. Si se dan cuenta, el frame visitor nada más hace eso, es calcular cuántas variables locales necesita mi función para que funcione y ya. Entonces, generamos una nueva instancia de este frame visitor y luego lo que vamos a hacer es ir a recorrer cada una de las instrucciones que estén declaradas en el cuerpo de la declaración de la función. Entonces, por ejemplo, vamos a ir a recorrer básicamente esto de acá. Eso es todo. Vamos a irlo a recorrer, pero no con el visitor del compiler, es decir, no estamos compilando, no estamos generando ningún código, sino que simplemente estamos recorriéndolo con el frame visitor. Vamos a calcular cuántas variables se necesitan. Ya una vez habiendo recorrido esa porción del árbol, que es la declaración de la función, el cuerpo de la declaración de la función con el frame visitor, vamos a obtener los datos del frame
Y aquí vamos a hacer un offset, por ejemplo, de cuántas variables justamente se encontraron, ¿verdad? Entonces, este local offset se calcula obteniendo el frame y cuántos elementos se metieron a ese frame. Y luego hacemos como que ya la última parte del frame, si se recuerdan, que es la dirección de retorno, que eso tendría una casilla extra, ¿verdad? Entonces, si queremos calcular el ancho total de ese frame, lo hacemos poniendo el offset inicial de los dos primeros parámetros, perdón, de los dos primeros registros a guardar, si lo quieren ver así. Luego la parte de parámetros, luego cuántas funciones locales se necesitan y luego cuánto abarca ese valor de retorno, que aquí en este caso solo va a ser uno, ¿verdad? Luego obtenemos el nombre de la función y eso es porque digamos que tenemos que guardar cierta metadata de, de la función. Esto lo puedo quitar, tal vez. Porque digamos que cada vez que se haga una referencia a esta función, digamos que sea la función Ackermann, ya sabemos cuánto mide todo ese frame, cuánto necesitamos reservar dentro del stack. Em, entonces vamos a generar una función, bueno, un diccionario realmente. Este functions es un diccionario, lo podemos ver aquí rapidito. Es un diccionario que tiene el nombre de la función por clave y como valor tiene un objeto que se llama function metadata. Entonces, este function metadata nada más nos dice cuánto necesito yo reservar para obtener un frame y cuál es su valor de retorno. Entonces ya sé también qué metadata tengo que pushar al stack cuando ya termine de ejecutar mi función. Básicamente eso es lo que hace esta cuestión de acá. Em, Obtiene el valor de retorno, que eso lo hacemos obteniendo, bueno, aquí utilizo una función extra, no sé cómo lo manejen ustedes sinceramente, pero digamos que obtengo un nombre, que es el nombre que viene aquí justamente, digamos que le mando lo que se reconoció en este ID, se lo mando aquí y eso ya me genera un tipo del stack object, digamos, lo que veníamos manejando para tipos, básicamente. Am, entonces, obtengo el tipo, ya sé cuánto mide y eso lo guarda como metadata. Aquí no estoy generando nada, todavía código. Y luego aquí sí es donde ya empiezo a generar código. Em, para, digamos que utilizar mi mismo compiler visitor, em, tengo que hacer unas cosas antes. Digamos que yo tengo este arreglo aquí que es de instrucciones. Yo creo que esto incluso lo puse como private en otro ejemplo. Entonces ahí tienen cuidado, ¿verdad? Con esto de public private, por eso tal vez no les aparece. Em, es una lista de strings que básicamente representan las instrucciones de la compilación, ¿verdad? El mob, el add, todas esas instrucciones pues se guardan en este arreglo. Ahora yo tengo que guardar la referencia de todo lo que tenía generado antes de iniciar una declaración de función, porque digamos que yo voy a generar, es como que hiciera una nueva instancia de mi generador, es como que tuviera un segundo generador, nada más para las funciones, nada más para la declaración de funciones. Y eso es porque digamos que una declaración de función muy usualmente, bueno, en el proyecto está hasta arriba, o sea, digamos, yo miro todo el código y la declaración de función está arriba del código fuente. Entonces, esa parte de hasta arriba yo la tengo que mover hasta abajo, porque digamos que yo tengo mi main y abajo tengo las etiquetas que representan a la función que estoy compilando. Si lo quieren ver así, es como la parte de la standard library. Digamos, si voy a ver esta parte de cuando ya genero el código que necesito como string, yo hago todo el código main, digamos que está en esta etiqueta start, y hasta de último genero las funciones de la librería estándar. Si lo quieren ver así, entonces yo genero, antes de la librería estándar, yo genero las funciones foráneas. Y las tengo que hacer hasta abajo porque si no las voy a recorrer nada más declararlas y yo las estoy declarando nada más, no las estoy llamando. Entonces las tengo que poner hasta el final para que no interfiera con la rutina o la etiqueta principal que es la de start. Esa es la idea, ¿verdad? Entonces, yo lo que hago es guardar las instrucciones que tenga generadas hasta ese momento, antes de la declaración de una función, y luego le genero un nuevo arreglo para que mi generador siga funcionando como que tranquilamente. Ahora tiene un bloque o una lista limpia de instrucciones por generar. Ya con eso, aquí me haría falta nada más hacer ciertos pushes para tener cierta metadata. Digamos que mi stack pointer hasta el momento no se ha movido, ¿verdad? em, yo le tengo que decir que tengo información relevante en el stack. Si se dan cuenta, aquí yo pusheo primero los argumentos, pero nada más los pusheo. Digamos, aquí no estoy agregando como que instrucciones. Esta creo que es una nueva operación incluso. Yo le mando nada más qué objeto está metido en el stack y ya. No le digo, por ejemplo, que me haga un mob del valor uno y luego se lo pushee. No, simplemente le digo que en el stack hay algo metido que tiene ese tipo de dato.
Y eso es importante porque aún así mi compilador siempre necesita la metadata de qué tipo de argumento es el que estoy recorriendo justamente. Entonces obtengo el tipo, obtengo el nombre del parámetro, el offset, que si se dan cuenta, el offset de un argumento es el offset inicial, que es de 2 más el número de argumento. Entonces el primer argumento tendría offset base de 2, el segundo argumento de 3 y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces nada más pusheo esta metadata al stack. Aquí si se dan cuenta no estoy generando código todavía. Y ya que tengo la metadata, uy, perdón, ya me perdí. Sí, ya que tengo la metadata em, de, mm, de los argumentos, de los parámetros, necesito la metadata de cada una de las funciones locales, de las variables locales, perdón. Entonces, por cada frame element, que son las variables que de alguna forma detectó mi frame visitor, em, simplemente las pusheo, ¿verdad? Entonces, este frame, digamos que este frame visitor, perdón, ya le calculo el offset, ya no se lo tengo que poner, ¿verdad? Porque de eso se encargó justamente mi frame visitor, si lo vamos a ver. Aquí tenemos, uy, frame visitor, perdón. Aquí tenemos un frame element y cada uno de esos frame elements ya se le calcularon el offset total, ¿verdad? Relativo al frame pointer. Entonces nada más los pusheo, nada más con la distinción aquí de que yo los pusheo con el tipo undefined, porque digamos que la verdad que aquí es un poco, queda un poco raro el código. De hecho, se podría hacer desde el frame visitor eso de calcularle el tipo, pero yo se lo hago directamente en la declaración. Digamos que lo dejo como undefined porque como todavía no lo estoy recorriendo, digamos, no estoy recorriendo la mera declaración, yo solo tengo que saber que hay algo metido en el stack. Todavía no me interesa el tipo porque no lo estoy ejecutando. Entonces, de momento lo dejo como indefinido, pero luego a esa variable local le voy a cambiar el tipo para que ya tenga el correcto, ¿verdad? Em, Posteriormente también manejo una variable que es bastante importante, que es marcarle a mi compiler visitor, digamos que esto ya es como que metadata para mi compilador, de decirle, vas a entrar a ejecutar código de una función. Entonces, como estás adentro de una función, tienes que generarlo distintamente, bueno, un poco distinto, ¿verdad? Luego aquí hago un frame pointer offset, que esto lo vamos a ver más adelante para qué sirve, pero básicamente es para decir, ya declaré cierta variable, porque digamos, así como mi frame visitor detectó primero una variable, luego otra variable, luego otra variable, mi compiler visitor también va a pasar por los mismos nodos por los que pasó el frame visitor. Digamos que pasan por los mismos nodos y en el mismo orden. Entonces, esto lo que me marca es por qué no estoy pasando de declaración local. Pero ahorita lo vamos a ver un poquito más en detalle. Lo indefinido lo podemos poner void. Sí, realmente incluso podrían ponerle int. O sea, le pueden poner cualquier tipo de dato porque de todos modos después se va a sobreescribir. O sea, yo solo lo puse así para que se diferenciara un poquito más de que no sé el tipo de dato todavía. Ahorita solo es como que marcarlo con cualquier tipo y luego se sobrescribe. A mí no importa mucho. Bien, y hasta este punto es donde voy a empezar a generar código propio de la declaración de la variable. Entonces yo le genero una etiqueta, que esto lo vimos ayer, digamos que cada una de las funciones va a ser generada gracias a una etiqueta. Em, ¿Qué etiqueta va a ser? Le vamos a poner el nombre que tenga el nombre de la función. Entonces, si hay una función Ackerman, se va a llamar justamente Ackerman, digamos. Va a aparecer Ackerman dos puntos y esa es la etiqueta del Ackerman. Y luego también tenemos que reservar de antemano una función del getLabel. Algo así como lo hacíamos con el while, digamos que cuando queremos hacer un break, hacemos digamos, reservamos una etiqueta de salida. Entonces, cuando hagamos un break dentro de un while, saltamos hacia la etiqueta de retorno. Algo similar es en este caso, ¿verdad? Porque la generamos antes para que las instrucciones que se recorran adentro del cuerpo de la función sepan a dónde tienen que saltar si es que viene un return. Entonces nada más las guardamos, la guardamos en return label, que es lo mismo que vimos ayer. Vimos el continue label, el break label, y ahorita sería el return label, ¿verdad? Nada más la nombramos, todavía no la ponemos. La ponemos hasta el final de que recorremos todo el cuerpo, ¿verdad? Entonces, seguidamente de poner el nombre de la función como una etiqueta, ya recorremos el cuerpo de la función. Aquí hay que hacer unas aclaraciones. Digamos que el visitor, digamos que todo lo que tenemos, operaciones, multiplicaciones, restas, sumas, impresión, todo eso va a funcionar exactamente igual, pero, em, pero tenemos que hacer algunos cambios en tres partes. Ahorita lo vamos a ver.
Digamos que ya una vez que se generó el cuerpo de la función, asumimos que lo generó bien, ya ponemos la etiqueta de retorno. Y luego lo que tenemos que hacer es como que de forma controlada pasar a este segundo paso que pusimos, de hecho, aquí en el escalero, que es qué hacer después de la llamada. O sea, después de la llamada yo tengo que hacer algo. Tengo que regresar como que de forma segura o adecuada a la llamada anterior o a la llamada que dio origen a esta función. Entonces yo lo que hago es cargar el valor del frame pointer. Entonces yo sé que en el frame pointer ahorita está apuntando em, a este valor de aquí, si no estoy mal. Vemos que está apuntando acá. Nada más déjenme aclararme. Mm, 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 eh, sí, ya, creo que aquí les mentí un poquito. La verdad que no sé por qué, pero cuando estaba haciendo el ejemplo creo que lo, lo planteé un poquito mal, pero sí funciona, ¿verdad? Digamos que mi frame pointer ahorita está acá. Uy, este es el frame pointer, perdón que lo dibujo ahorita tan mal. Mi frame pointer está apuntando al inicio del marco, ¿verdad? Entonces, si yo a mi frame pointer le sumo 0, que es el registro XZR, y lo guardo en X0, entonces en X0 yo tengo digamos que un apuntador hacia la primera casilla del frame, que me dice hacia dónde tengo que regresar. Entonces, si yo cargo lo que está indexado por X0 en el registro LR, que LR justamente es el link register, digamos, para lo que sirve es justamente para decirme a dónde tengo que saltar. Muy por debajo, si ustedes utilizan etiquetas de salto, por ejemplo, cualquier etiqueta que tenga el BR o la B al inicio, al final pasa por el registro LR. Digamos, lo que va a hacer es qué dirección o qué instrucción, qué número de instrucción tiene guardado el registro LR y salto hacia esa instrucción. Entonces actualiza el program counter. El registro PC lo intercambia, digamos, que por lo que está aquí en el registro LR. Es nada más para seguir la convención correcta, ¿verdad? El registro LR, pues nada más es el registro X30. Entonces podría utilizar cualquier otro registro, pero lo ideal es utilizar el LR, perdón. Em, entonces yo le digo hacia dónde tengo que regresar. Y ya simplemente lo cargo en LR y al utilizar esta instrucción que es BR, que es creo que branch to register, digamos como saltar a lo que tenga guardado cierto registro, ya salta hacia donde regresa la función. Em, y nada más eso. Em, Creo que aquí me faltó algo antes. Déjenme ver, creo que no. Em, mm, 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 Creería que no. Algo aquí que ya no me cuadro, de hecho. Creo que me faltaba algo, solo déjenme acordarme. Em, sí, creería que no. Creo que no hace falta. Eh, Bien, sí, creo que no hace falta. Va. Entonces, siendo con esta parte, aquí ya terminamos de generar como que todo el código de la función, pero nos hace limpiar cierta metadata que dejamos metida en el stack, ¿verdad? Porque el frame, a nivel conceptual, a nivel de metadatos, no lo eliminamos del stack virtual. Entonces, lo que tenemos que hacer es por cada una de las variables locales que reservamos y por cada uno de los parámetros, le hacemos un pop. Esto es un nuevo método porque digamos que esto también es nada más removerlo de forma virtual, o sea, no lo estamos haciendo a nivel de instrucción de ARM, sino nada más lo removemos am, a nivel conceptual, a nivel virtual de ese stack virtual. Porque ya una vez limpiado esto, ya en la llamada se tienen que encargar de limpiar o de mover, digamos que el stack pointer para limpiar todo ese marco, porque ahorita lo hicimos a nivel virtual, pero nos hace falta hacerlo después a nivel de instrucciones de ARM. Aquí lo hacemos nada más virtual, perdón. Em, Luego, lo que hacemos es, tenemos un bloque de instrucciones que fue el que limpiamos, digamos que por toda la declaración de la función creamos una nueva lista de instrucciones limpias. Lo que hacemos es guardarla dentro del generador, pero como parte de una nueva propiedad que es como una copia de instrucciones, pero solo para declaraciones de funciones foráneas. Entonces aquí ya tenemos como que ordenadito todas las declaraciones de funciones que vaya generando nuestro compilador. Entonces lo guardamos en esta nueva lista. Digamos, cada una de las instrucciones nada más las pasamos a esta nueva lista.
y luego restauramos lo que teníamos anteriormente declarado. Digamos que si teníamos sumas o declaraciones antes de la propia declaración de la función, lo restauramos. Ya volvemos como que a dejar igual nuestro compilador. Y luego le decimos que ya no estamos dentro de una función. Entonces, esta variable que la marcamos con el nombre de la función, pues la dejamos nula, porque ya le decimos a nuestro compilador, ya estás como que en modo normal, no estás dentro de una función, puedes generar instrucciones como lo estabas haciendo anteriormente, ¿verdad? Em, Bien, entonces ya vimos qué es lo que se hace antes de la llamada, un poquito antes de la llamada. Ya vimos lo que se hace después de la llamada. También nos hace falta ver esto de qué se hace durante la llamada, porque aquí recorrimos instrucciones, pero hay que generarlas ligeramente distintas, ¿verdad? Entonces hay que hacer cambios en tres puntos. Lo primero que vamos a hacer es la declaración de variables. Entonces, si se van a la bar de CL, a este visit de acá, muy seguramente ustedes tengan el código así, tal cual así, solo de esta forma, ¿verdad? Un tag object y si se recuerdan una declaración de variables, nada más no sacar algo del stack. Ahora, si se hace una declaración de variable dentro de una función, como ya no se hace relativo al stack pointer, tenemos que hacer una operación totalmente distinta. Entonces lo que se hace es preguntar, si estamos adentro de una función, lo que vamos a hacer es obtener su posición no relativa al stack pointer, porque si no solo sería hacerle un tag al top, sino que vamos a obtener el índice con respecto al frame pointer. Entonces creamos un nuevo método acá que se llama getFrameLocal, em, que es decirle qué variable local estoy recorriendo. Entonces aquí se recibe un índice. Esto es un poco raro cómo lo manejé, pero solo así se me ocurrió. Hay creo que varias formas de hacerlo mejor, pero le decimos nada más qué variable local estoy declarando. Porque si se dan cuenta, una declaración de variable solo pasa una vez realmente. O sea, yo declaro una variable A, la puedo declarar dentro de un bloque y eso hace que sea una variable distinta, pero la variable A inicial de ese bloque solo se declara una vez. Entonces, todo se va haciendo como que en el mismo orden en el que lo recorrió el frame visitor. O sea, el frame visitor recorrió una variable A y luego una variable B. Mi compiler visitor también lo va a hacer en el mismo orden. O sea, mi compilador, cuando vaya a generar todos esos nodos, vaya a recorrer todos esos nodos del cuerpo de la función, pasa primero por la variable A y luego pasa por la variable B. Entonces, los hacen en el mismo orden. Y por eso se utiliza esta variable de acá que se inicializa en cero cada vez que se hace una declaración de función. Y entonces, por ejemplo, si yo me topo con una declaración y justamente mi frame pointer offset es de cero, es que estoy declarando la primera variable local dentro de esa función. Yo cuando pasa a la siguiente, lo incremento, ¿verdad? O sea, ya estamos declarando la segunda variable. Bien, entonces aquí obtuve esto relativo a mi frame pointer. Esto me regresa al offset. Si volvemos aquí ligeramente, esto me regresa al objeto. Y yo aquí, gracias al objeto, ya tengo el offset. Em, entonces, em, bueno, aquí también incluso me salto algunos casos o cosas que calculé anteriormente que podría reutilizar, pero digamos que justamente estoy declarando la primera variable, entonces como es la primera variable, nada más necesito un offset em, de lo que sea que marque esto. Creo que aquí está un poco mal también, tal vez por ahí a algunos no les funciona, creo que esto debería ser distinto. Em, Ahí tienen cuidado, ¿verdad? Porque esto tal vez no funciona. O sea, funciona para algunos casos. Por ejemplo, para Lackerman funciona porque no hay variables declaradas adentro, ¿verdad? Pero creo que aquí habría que hacerlo con respecto al offset que viene en el objeto. Yo creo que debería ser algo más como localObject.offset. Creo que debería ser así. Pero me funcionó solo con esto. Entonces, ahí tengan cuidado, ¿verdad? Yo creo que no habría que poner esto. Esto creo que lo puse mal. Em, Bien, entonces en X1 ya tengo la posición relativa al frame pointer. Digamos que, bueno, la cantidad de posiciones que le tengo que sumar al frame pointer para llegar a saber el local. Luego se lo resto al frame pointer. No, nunca altero el frame pointer, digamos, el frame pointer siempre se queda igual. Y lo guardo en X1. Digamos que al FP le resto ese offset y obtengo en X1 la dirección final de la variable. Si yo cargo en X0 lo que sea que esté en esa posición, entonces en X0 yo tengo el valor de esa variable. Em, Perdón, digamos, yo lo que voy a hacer, perdón, es almacenar el valor de X0, que fue lo que em, se le hizo pop luego del visit. Digamos, yo recorro lo que sea que se tenga que calcular por valor para esa variable, lo cargo en X0 y luego lo meto a esa posición que está indexada por X1 y ya.
Y si se dan cuenta, aquella parte de que el tipo era undefined la vamos a retomar en este caso porque ya en la declaración por el lado del compilador, digamos que aquí el compilador ya tiene el tipo, porque como lo calculó con base a lo que se le hizo pop, digamos que la operación regresó un tipo. Digamos, yo hice uno más uno, entonces eso me regresó un tipo entero, ¿verdad? Entonces ya puedo que tallar como que la variable que estoy declarando justamente tiene el tipo dato entero. Entonces aquí ya sobreescribimos ese valor undefined que habíamos puesto antes. Y por último, ya nada más incrementamos el frame pointer y ya está. Buenísimo, va. Entonces ahí estamos. Ese es el primer punto que se genera distinto. Luego, las asignaciones o digamos cualquier cosa que involucre el uso de una variable local, ahora se hace distinto. Regresando nuevamente, ¿verdad? Ustedes muy seguramente tengan su código así, ¿verdad? Lo que manejamos las clases pasadas. Ahora lo que hay que ingresar es el caso para cuando se esté haciendo una referencia a variable, un visit identifier, dentro de una función. Luego hacemos esto, ¿verdad? Obtenemos el objeto. De hecho, aquí creo que también está un poco raro, ¿verdad? Porque deberíamos utilizar el get frame local, pero ese también nos sirve porque lo hace por ID. Digamos, voy a buscar una función, una variable, perdón, am, y luego lo que me regresa esto es el offset relativo al stack. Pero como mi frame visitor ya le puso el offset, digamos, calcular el frame pointer, puedo utilizar ese mismo offset. Yo creo que por eso funcionó, ¿verdad? Entonces, yo cargo en X0 ese offset necesario para acceder a esa variable. Lo hago siempre relativo al frame pointer acá. Entonces, en X0 ya tengo la dirección final de la variable. Aquí lo que hago, en vez de hacer un str, es cargar el valor de esa posición de memoria en X0 y luego le hago un push. Este push ya es relativo al stack pointer. Eh, Aquí hay que hacer una aclaración también. Digamos que si estoy justamente dentro de este marco, ¿verdad? Mi frame pointer está acá, pero mi stack pointer se quedó apuntando al final del marco, se quedó apuntando acá. Digamos, en una llamada función, mi stack pointer está apuntando acá. Todo este espacio está libre para hacer operaciones intermedias. Digamos, yo quiero sumar, por ejemplo, el argumento 0 con el argumento 1, entonces hago A0, digamos que hago un push de A0 y hago un push de A1, ¿verdad? Y ya los opero como que normalmente, ¿verdad? O sea, les hago pop, primero A1, le hago pop, luego A0 le hago pop y luego lo sumo, ¿verdad? Esa es la idea. Mi stack pointer quedó hasta el final, entonces no sobrescribe nada. Los valores que necesito asegurarme ya los guardé en el frame. Cualquier cálculo intermedio, como es descartable, lo puedo hacer hasta el final del marco y no hay problema. Eh, Buenísimo. Entonces aquí hacemos la operación, obtenemos en X0 el valor de esa variable, lo pushamos, hacemos un clone object porque aquí hicimos el push, pero tenemos que hacer el push virtual, digamos, entonces hacemos el push virtual acá y ya, eso sería todo. Digamos que hacemos como que esto mismo que hicimos acá, para lo que trabajamos antes de la declaración de variables, lo hacemos aquí mismo. Solo cambia que aquí es con respecto al stack pointer y el otro es con respecto al frame pointer. Esa es la única distinción. Y ya por último, ya manejamos la declaración, la referencia de una variable, nos hace falta la asignación. Entonces, nuevamente, ustedes muy seguramente tengan su código algo como esto, lo que ya trabajamos en clases anteriores. Nada más introducimos el caso para cuando esté entre una función. Entonces obtenemos el offset relativo al frame pointer, cargamos en X1 esa dirección y luego lo que hacemos es simplemente guardar en X0 em, lo que sea que se calculó para la reasignación de esa variable. Digamos que cambió el valor, ese valor se puso muy seguramente dentro de este visit, luego le hacemos el pop en X0 y luego cargamos ese valor de X0 donde sea que se calcule la dirección relativa al frame pointer. Eso sería todo en cuanto a asignación. Am, y ya por último, ya manejamos toda la parte de declaración, ya solo nos hace falta la llamada. Entonces, hasta aquí no sé si alguien tiene alguna duda. Antes de pasar a lo último, que es el visit cali, que es la parte de la llamada, y el visit return, que es cómo retornar. No sé si alguien tiene alguna duda. Creo que todo está claro. Va, nítido. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora en la llamada es, bueno, primero hacer unas, unas cosas un poco raras, porque como yo no modifiqué la gramática, si se dan cuenta, la gramática sigue siendo exactamente igual que la del producto uno. O sea, digamos aquí esta expresión más llamada. Eh, el pop object sí ya lo tenía, fíjate que ya lo tenía, pero generé dos versiones.
digamos, una versión, aquí utilicé la sobrecarga, digamos, hay una versión del pop object que tiene un argumento. Entonces, esta versión es la que ya teníamos en las clases pasadas. Digamos, le mandamos un registro y hace el pop virtual y hace el pop como instrucción. Pero luego generé una, bueno, esto creo que está un poco distinto. Muy seguramente en su código creo que está distinto, pero digamos que por detrás hace lo mismo, ¿verdad? Hace el pop virtual y el pop físico, digamos, a nivel de instrucción de ARM. Ahora, esta instrucción es la nueva. Esto aquí no es necesario, la verdad, este try solo era porque me reventaron algunos casos antes, pero no es necesario que ustedes lo agreguen. Entonces, este pop que no recibe argumento, que se llama igual, em, no, solo hace la instrucción a nivel virtual, no la hace a nivel de físico, digamos. El push, fíjate que sí también, push object, digamos que está este, que solo recibe qué objeto se quiere pushar, y luego está, no, creo que este ya está, este ya existía, creo yo. Yo creo que este ya existía desde antes. Sí, creo que ya existía. Ajá. Pero sí tengan cuidado, ¿verdad? Digamos, para la parte de funciones hay puntos donde solo se hacen a nivel virtual, no se hacen a nivel físico de instrucciones de ARM. Bien, entonces sigamos. Va. Entonces aquí nada más hacemos unas cosas un poco raras porque dejamos la gramática como estaba. Si se recuerdan, em, para la gramática de una llamada ponemos expresión y luego una serie consecutiva de llamadas que al final también podían ser accesos, ¿verdad? Pero como no hay structs y nada, pues eso no procede. Entonces la expresión, para que sea una llamada a función, la expresión se tiene que resolver como una ID, como un ID, como un nombre. Entonces hacemos primero esa comprobación. Si esta expresión no fuera el tipo de contexto de un ID, entonces no es una llamada a función, entonces no nos interesa y por tanto simplemente regresamos null. Entonces aquí ya sabemos que este contexto de la expresión es un contexto ID, ya podemos obtener el nombre de la función. em, y luego lo que hacemos es obtener em, lo siguiente, ¿verdad? La parte del call. Ahora este call, si se dan cuenta, es por lo menos uno, por lo menos una, ya sea de una llamada, de un acceso o de la parte de argumentos, perdón, de accesos a posiciones de un arreglo. Pero a nosotros solo nos interesa en la llamada esta primera. Y como sabemos que no hay structs, entonces no van a haber nunca llamadas como que anidadas. Digamos que venga una llamada, luego un acceso y luego otra llamada, ¿verdad? O sea, aquí para el proyecto 2 solo hay solo puede existir un paréntesis, si lo quieren ver así. Digamos que solo puede existir paréntesis, así. No puede existir paréntesis, 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 ¿verdad? Porque llamada, 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 eso no tiene sentido acá. Entonces, solo vamos a obtener la primera llamada, los primeros paréntesis, si lo quieren ver así. Verificamos que justamente eso sea un call context, porque puede que sea un acceso a propiedades o que sea un acceso dentro de un arreglo. No se va a dar el caso nunca realmente, pero nada más eso. Em, Y ya. Entonces aquí ya verificamos que sea una función válida, ¿verdad? Que tenga nombre y que tenga un paréntesis por lo menos que abra y cierra. Va. Entonces lo que hacemos aquí es, primero que nada, aquí es donde se construye realmente el marco. Entonces esto también entraría dentro de la categoría de antes de la llamada. ¿Qué se hace antes de la llamada? Em, ¿Qué hacemos antes de acá? Empezar a construir el marco, pero a nivel físico. En la parte de la declaración lo hicimos a nivel conceptual, a nivel virtual, pero aquí lo tenemos que hacer a nivel físico. Entonces primero resolvamos una etiqueta para cuando tenga que retornar. Esto lo hacemos porque seguidamente, digamos, me voy a adelantar un poquito, ¿verdad? Pero vamos a hacer un salto incondicional a la etiqueta que tenga por nombre esa variable. Digamos que hacemos un jump a la etiqueta Ackerman que se generó en la declaración y luego ponemos esta etiqueta para decirle a dónde tiene que regresar luego de este branch. Porque digamos que esto lo hacemos básicamente porque el valor del RA, de aquel registro que habíamos visto, que es el link register realmente, se puede llegar a perder. Entonces nos es buena práctica, digamos, que justamente guardar esta dirección de memoria, ¿verdad? Digamos que la dirección de esa etiqueta em, de postfunc label es la que se guarda acá. La dirección de esa etiqueta se guarda acá. Entonces, cuando tenga que regresar, regresa justamente seguido desde antes, perdón, sí,
seguidito, em, después de que se llamó a la función. Entonces yo llamo a la función Ackerman, hace ahí todo su desmadre, digamos, y luego vuelve a esta parte de acá, donde se colocó esta etiqueta. Se colocó como de forma estratégica luego de que se hizo el salto. Entonces se va de viaje ahí la ejecución y luego regresa, ¿verdad? Va, entonces ya reservamos esa etiqueta, ahorita no la estamos poniendo, la ponemos más adelante como lo vemos ahorita. Y nuestro trabajo ahorita es construir el marco, pero este marco lo tenemos que construir en cierto orden específico. Esta es la parte un poquito más difícil de entender tal vez. Incluso lo voy a como que dibujar tal vez. No sé si lo puedo poner un poquito así, pantalla dividida. Am, Tal vez así queda un poquito mejor. Bueno, entonces, la primera operación, digamos que mi stack pointer actualmente está apuntando a una dirección de memoria de acá, ¿verdad? Digamos que está apuntando a esta dirección de acá. Am, lo que vamos a hacer de primero, aquí le voy a hacer un poquito, bueno, sí, algo así. Lo que vamos a hacer es sumarle el base offset, digamos que para reservar justamente las posiciones del valor de retorno y del frame pointer anterior. Entonces le vamos a sumar dos posiciones. Digamos que estas casillas nuevamente tienen longitud de 64 bits, ¿verdad? 64. Entonces mi stack pointer, perdón, va a quedar acá. Eso lo hacemos con estas instrucciones de acá. Movemos esa parte aquí. Luego, ya que dejamos estas dos posiciones libres, porque digamos que si no hacemos esto y empezamos a recorrer los argumentos, vamos a poner los argumentos donde no van, digamos, lo ponemos donde debería ir el frame pointer anterior y la dirección de retorno. Entonces, primero tenemos que mover los argumentos. Y otra cosa también, este frame pointer, digamos, ese valor del X29, ese valor del frame pointer, no lo podemos alterar hasta que hagamos la llamada. O sea, prácticamente el último paso es eh, modificar el frame pointer al final. Porque si lo modificamos antes, estamos haciendo referencia a una llamada, digamos, a variables, probablemente, de funciones distintas. Creo que eso no se entiende siquiera, pero digamos que como los argumentos de una función recursiva dependen de la propia función, digamos, si se dan cuenta aquí creo que lo perdí, aquí en el Ackerman, digamos que los argumentos de la función Ackerman, estos argumentos de aquí, dependen de los argumentos de la propia función. Entonces, si yo cambio el frame pointer antes, digamos que cuando estoy calculando los argumentos, o sea, yo no puedo hacer todavía el push del frame pointer o cambiar la referencia de mi frame pointer porque entonces haría referencia a argumentos que no son de la función padre. Digamos, es como que yo estuviera haciendo referencia a m, pero el m de esta función Ackerman, no de esta función Ackerman. No sé si eso se llega a entender, espero que sí. Es un poquito confuso y tal vez no se entienda la primera, pero esa es la idea, ¿verdad? Em, va, entonces, volviendo a donde estábamos haciendo garabatos, acá. Nada más me lo voy a llevar un poquito más para acá. Va. Entonces ya posicionamos el stack pointer acá. Y luego hacemos la parte de calcular los parámetros. Entonces, justamente mi stack pointer ya está como que libre, digamos que ya puede moverse de aquí hacia la derecha para hacer cálculos intermedios. Y yo no modifico el frame pointer, entonces yo tengo acceso a los argumentos, a las variables locales de la función actual. Digamos, no he cambiado de contexto, no he cambiado de, sí, no he cambiado de contexto. Sigo haciendo referencia a la función anterior, no a la función nueva que se va a generar. Entonces yo hago un for each de cada uno de los argumentos, nada más los recorro, que es como que calcular qué es lo que se tiene que pushar. Y ya. em, Ahorita lo vamos a hacer más detenidamente, pero básicamente, digamos que aquí hacemos eh, un pusheo de cada uno de los argumentos. Digamos que aquí pushamos a 0, aquí pushamos a 1, y aquí pushamos a 2, por ejemplo. Entonces mi stack pointer, por ejemplo, quedó acá. Luego, lo que hacemos es regresarlo al inicio del frame. Entonces, como ya sabemos, ya tenemos toda esa información precalculada gracias a la declaración en nuestro frame visitor, le hacemos un base offset, digamos que regresamos por lo menos dos posiciones y luego regresamos la cantidad de argumentos que acabamos de meter. Entonces, nuestro stack pointer queda al inicio del frame, al inicio de esta parte. Buenísimo, va. Entonces, ahora que ya calculamos los argumentos, ya podemos incluso em, empezar a meter o calcular estas primeras dos posiciones del frame, ¿verdad?
Entonces aquí, bueno, es que esto ni se va a ver un poquito, pero básicamente lo que hace esto es regresar el frame pointer al inicio del frame. Eso es lo que hace. Perdón, regresar el stack pointer al inicio del frame. Eso es lo que hacen estas dos instrucciones de ahí. Luego vamos a calcular la dirección donde se tiene que almacenar el frame pointer anterior. Entonces, este stack elemental son 64 bits o 8 bytes, si lo quieren ver así. Entonces, se calcula en x0. Ahorita no estamos incrementando el stack pointer todavía porque no podemos hacerlo, de hecho. Le restamos una posición, o digamos que lo incrementamos, si lo quieren ver también así, porque el stack pointer, tanto el stack pointer como el frame pointer, restando, crece, ¿verdad? Em, le restamos y justamente en esta posición tendríamos que guardar eh, el, el valor de retorno, perdón, el valor del frame pointer anterior. Entonces en x0 está calculada esa dirección. Luego calculamos en x1 la dirección de la etiqueta hacia donde tiene que regresar. Entonces ya sabemos dónde tenemos que regresar luego de toda la ejecución. Entonces eso se guarda en esta primera posición de acá. Eh, de hecho creo que el stack pointer queda acá. Ahorita lo vamos a ver más en detalle, ¿verdad? Pero digamos que la cuestión es que se calcula en x1 esa dirección de retorno, se hace el push em, del frame pointer anterior. Entonces, perdón, se hace push de la, de esa dirección de retorno. Digamos, aquí se guarda el red, aquí se guarda el red, y aquí queda el frame pointer anterior. Aquí queda el frame pointer anterior, frame fp -1, digamos. Entonces mi stack pointer está actualmente acá. Luego de estas instrucciones, ¿verdad? Después de este push y después de este push, ya mi frame pointer queda ahí. Luego lo que tenemos que hacer es mover, bueno, actualizar el frame pointer hasta este punto. Entonces aquí es donde hacemos el cambio de contexto. Le decimos, bueno, mi frame pointer ya no está apuntando a- al frame anterior, digamos que antes de esto había un frame, ¿verdad? O sea, esto lo tuvo que haber generado otro frame, probablemente, ¿verdad? O sea, aquí está otro frame con sus cositas y todo, ¿verdad? Aquí había otro frame. Y mi frame pointer estaba apuntando justamente al inicio de este marco. O sea, estaba apuntando acá. Estaba apuntando por acá. Entonces ya decimos, ah, bueno, ya cambiaste contexto, ya calculaste los argumentos con base en la función anterior, ya puedes hacer la actualización y tu frame pointer ahora va a ser el inicio de este marco. Va a ser esta parte de acá. Am, entonces, justamente aquí guardamos lo que habíamos calculado en x0, se lo pasamos al frame pointer. Entonces aquí actualizamos que mi frame pointer va a estar al inicio del marco. Ya por último, nos hace falta nada más alinear el stack pointer hasta el final. Eso lo hacemos justamente, o sea, nos saltamos como que todo el marco para decirle al stack pointer, mira, ya puedes trabajar normalmente porque ya guardamos lo que nos servía, lo que necesitamos utilizar dentro de la función. Ya te pongo hasta el final del frame y ya puedes hacer cálculos intermedios si es que hace falta. Entonces lo ponemos hasta el final. Porque aquí digamos que ya va el espacio de las variables locales que ya se tuvo que haber reservado. eh, y luego aquí iría el valor de retorno y demás cosas, ¿verdad? O sea, aquí van otras cosas que ya se declararon dentro del frame. Entonces mi stack pointer ya apunta hacia posiciones que están libres, ¿verdad? Digamos que de aquí en más, de aquí en adelante ya se puede operar normalmente. Se pueden hacer cálculos intermedios. Es por eso que le hacemos el stack element size, perdón, el frame size, que esto lo obtenemos de los metadatos de la declaración. Entonces aquí tenemos el tamaño total de la función. Nada más le restamos dos posiciones porque si se dan cuenta, o sea, si se recuerdan, el stack pointer había quedado metido, había quedado puesto aquí, ¿verdad? O sea, solo habíamos hecho dos pushes justamente de la dirección de retorno y del frame pointer anterior. Entonces quedó aquí, nada más le restamos dos posiciones eh, y le sumamos el tamaño total de ese frame. Entonces ya se pasa hasta el final del frame. Ya habiendo hecho esto, podemos saltar tranquilamente. Incluso creo que aquí podría ser una etiqueta B nada más. O sea, no tenemos que hacer un BL porque es branch link, creo yo. Em, no hace falta eso porque ya tenemos la etiqueta de retorno. Pero bueno, tema aparte, saltamos ya la etiqueta que se generó en la declaración y eso sería suficiente. Luego, eh, asumiendo que ya saltó a la etiqueta, ya terminó todo su proceso, regresa a esta etiqueta de postfunc call label y ya lo que tenemos que hacer es la parte final de esto, ¿verdad? Habíamos dicho que se hace después de la llamada. Ahora lo tenemos que hacer a nivel físico, si lo quieren ver así. Am, entonces, em, ya a nivel físico, ya cuando tengamos que destruir de alguna forma este frame, digamos, ya terminamos de calcular todo lo que necesitaba la función, ya regresó la función. Entonces tenemos que
destruir el frame. ¿Qué es lo que hacemos primero? Cargar en X4, puede ser cualquier registro, yo utilizo el X4, no me acuerdo por qué, em, el valor que retornó justamente la función. Entonces, ¿cómo calculamos el valor de la función? No podemos modificar el frame pointer antes, es decir, la operación del frame pointer, de restaurar el frame pointer al contexto anterior, se hace hasta después, hasta último casi. Bueno, de hecho se hace en el siguiente paso. Em, lo que hacemos es, gracias al frame pointer, ya sabemos en dónde está almacenado ese valor de retorno. Digamos, está en la última casilla. Si recuerdan, está en la última casilla, en esta casilla de acá. Entonces, si yo al frame pointer le sumo todo el tamaño del frame, pero le resto una casilla, entonces estoy en la última casilla. Am, entonces, en X4 cargo ese offset para obtener justamente el valor de retorno, se los resto, realmente se lo estoy como que incrementando al frame pointer. Y entonces en X4 tengo la dirección de la variable o, bueno, de la casilla que representa el valor de retorno de la función. Ya por último, cargo en X4 justamente la dirección indexada por X4. Entonces en X4 ya tengo el valor de retorno. Ya lo accedí gracias al frame pointer, ¿verdad? Porque el frame pointer siempre se queda fijo. Entonces yo sé que siempre en esa posición va a estar el valor de retorno. Buenísimo. Va. Ya por último, ya tenemos el valor de retorno. Ya el frame pointer ya no me sirve para nada. Entonces lo que hago es regresarlo al frame pointer anterior. Entonces lo que hago es cargar justamente el frame pointer más uno. Me da justamente esta posición de aquí. Digamos, de hecho estoy dudando si el frame pointer apunta acá o acá. Creo que apunta acá realmente. Sí, apunta acá. Perdón. Entonces yo le sumo uno y obtengo el frame pointer anterior. Entonces obtengo el contexto anterior. Digamos que justamente son llamadas anidadas, ¿verdad? Entonces regreso al marco anterior, al contexto anterior. Cargo en X1 esa dirección y ahora sí actualizo el frame pointer. Ya por último, para descartar totalmente el marco, porque si no mi stack pointer se va a quedar como que demasiado adelante y nunca se va a limpiar y podrían haber errores de stack overflow incluso, es regresar al stack pointer ya no en una dirección libre, bueno, a la dirección libre con respecto a este frame, sino lo que hago es regresarlo a la dirección libre que tenía del frame anterior. Digamos que todo este bloque se destruye, lo borro. Entonces este bloque se destruye, entonces ya puedo retroceder o de hecho aumentar el stack pointer. Entonces calculo el ancho total del frame. Digamos que me elimino todo el frame y lo cargo aquí en el SP. Entonces ya con eso limpié el frame. Realmente siguen existiendo los valores ahí en memoria, ¿verdad? Pero retrocederlo y como que perder la referencia es suficiente para eliminarlo. Luego, em, digamos que luego que se destruye un frame, lo único que va a quedar como que preservado en esa posición del stack pointer, digamos que aquí, es un push de el valor de retorno, que justamente lo mantuvimos, lo resguardamos momentáneamente en X4. Es muy importante que X4 no se sobrescriba, ¿verdad? Durante este proceso de acá para acá. Entonces en X4 obtenemos el valor de retorno del marco de acá y lo pushamos justamente en una posición de por acá. Espero que esto se entienda y se mire. Va. Y por último, nos hace falta nada más pushar esa metadata, por eso es que me sirve a mí el valor de retorno, porque si no, yo no tendría forma de saber qué es lo que estoy regresando. Tendría que hacer cosas más complejas, ¿verdad? Entonces, nada más pushar ahora sí a nivel virtual qué fue lo que regresó esa función y ya estamos. Por último, último que nos hace falta es ver el tema del return. Entonces, el return funciona bastante sencillo, de hecho. Este caso aquí, de hecho, ni se va a dar. O sea, es un return que no tenga expresión. Ah, bueno, de hecho sí se puede dar. Em, Básicamente, si se recuerdan en la declaración, eh, alteramos el valor de esta string de acá, que es return label. Nada más le ponemos hacia qué etiqueta tiene que regresar cuando se encuentre un return. Muy similar a lo que hicimos cuando viene un break. Entonces, si viene un return y no tiene expresión, entonces como no tiene expresión, no tiene que evaluar nada, simplemente salta la etiqueta de retorno. Y ya, simplemente eso. Entonces, ¿de qué se encarga esto? O sea, digamos, ¿hacia dónde saltaría? O sea, va a ejecutar el código no de la llamada, sino va al código eh, de esta parte. Salta al return label de esta parte. Entonces ya empieza a decir, bueno, tengo que regresar, entonces voy a evaluar en mi frame la primera posición y en la primera posición yo sé que tengo el valor de retorno o la etiqueta de retorno, entonces ya regreso hacia esa función. Entonces esto ya se encarga básicamente de saltar hacia esto que ocultamos acá momentáneamente, que es esto acá.
que ya lo hace como de forma controlada, ¿verdad? Bien, entonces ese es el primer caso, ¿verdad? Em, que incluso esto lo podemos poner hasta más arriba, creo yo. Dejémoslo ahí para que funcione. Entonces, si sí tuviera una expresión, entonces ya no entraría este if y lo que hay que hacer es recorrer la expresión que tiene que regresar. Entonces, eso funciona como cualquier otra cuestión, ¿verdad? Dejan el stack algo pushado, lo único que me tengo que encargar yo es de hacerle pop. No me interesa aquí el, el tipo, de hecho, bueno, sí me serviría, pero bueno, da igual. Em, le hacemos un pop tanto físico como virtual, lo guardamos en x0 y lo que hacemos es, de lo que se tiene que encargar el return es de ponerlo, posicionarlo justamente al final del frame. Entonces vamos a obtener el ancho total del frame. Si yo le resto una posición, entonces yo estoy en la última casilla y lo que hago es calcular la dirección relativa al frame pointer nuevamente. Entonces calculo la dirección final del frame y lo que hago es cargar ese valor que se le hizo pop gracias al return y lo guardo ahí, en esa dirección final del frame. Ya por último, lo que hago es regresar la etiqueta de retorno, tal cual lo hice aquí arribita, de hecho. Entonces, aquí incluso podría ser nada más B en vez de BR, da igual. Em, y ya, simplemente. Entonces, eso ya se encarga de ver hacia dónde tiene que regresar y la parte de la declaración ya generó el código necesario para regresar justamente. Entonces, hasta aquí no sé si alguien tiene alguna duda. Eso es todo con respecto a funciones. Ahorita vamos a ver que esto funcione, pero eso sería todo en código. Creo que no se me escapa nada. Ya lo explicamos todo. Nítido. Yo creo que es un poco confuso, ¿verdad? Pero bueno. Entonces aquí ya tengo mi API levantada, mi frontend levantado y todo. Yo incluso aquí tenía un ejemplo que es la función de Ackermann, que la función Ackermann es la más complicada porque justamente tiene recursión de recursión, digamos, es una función bastante recursiva y que sus parámetros dependen de una llamada recursiva previa, digamos. Entonces, nada más me voy a venir acá, vamos a poner esto acá. Aquí está el código también por si lo quieren revisar del semestre pasado, que fue con lo que yo me estuve apoyando realmente. Esto fue lo que ideé el semestre pasado y nada más lo volví a hacer en esto. Buenísimo, entonces aquí está la función Ackermann. Si se dan cuenta, mi gramática cambió un poquito porque yo tengo que tipar las cosas para facilitarme otras, pero ustedes no lo tienen que hacer porque su gramática ya es así muy seguramente. Em, y eso me genera todo el código. Entonces, en la parte de start, lo que se mete, digamos, bueno, aquí inicializamos el heap como siempre. Hacemos el print, recorremos la expresión, pero este código de aquí lo que hace es la parte de la llamada, no es la parte de la declaración. Eh, entonces, la parte de la declaración, si se dan cuenta, se pone hasta el final, porque no tiene que interferir con la generación de la instrucción main, digamos, la instrucción guión bajo start. Entonces aquí, este es todo el código de la función Ackermann como tal. Ya hace un montón de cosas y hasta el final ya se genera nuestra librería estándar. Entonces, ahora sí, bueno, aquí puse un comentario que daba 61, pero realmente el Ackermann de 3 y 4 da 125. Entonces, ahora vamos a probarlo. Vamos a irnos a nuestro programa. Eliminamos todo esto que está acá, que realmente creo que es el mismo código. Hago un make y esto me debería dar 125. Entonces, ya, si ustedes lo verifican con cualquier otro lenguaje, el valor de la función Ackermann de 3 y 4 da 125. Ya para finalizar con la clase, em, uy, espérenme, creo que me están preguntando cosas. Eh, aquí está. Am, bueno, eso lo pueden seguir como que manteniendo. O sea, la idea es que la declaración siempre exista antes, porque si ustedes no, digamos, ustedes llaman a una función que no está declarada todavía, o sea, no importa que esté antes o después en el código, pero si no está declarada de primero, ustedes no tienen la metadata de cuánto es el ancho de su frame, entonces no les va a funcionar. O sea, les va a decir, no sé cuál es el ancho del frame, no sé cuántas posiciones reservar. Ustedes siempre tienen que primero buscar las declaraciones, idealmente, ¿verdad? La distinción es que a nivel de ARM, digamos que la etiqueta propiamente que contiene todo el código de la declaración de la función se tiene que poner después de que termine esta etiqueta start.
Y esta etiqueta start termina cuando se llama la syscall justamente de, de, de finalización, ¿verdad? Digamos que esto finaliza el programa con éxito, ¿verdad? Estas syscall, si se recuerdan las primeras clases, terminan el programa con éxito. Lo que hacemos es ponerla debajo de toda esa parte, como si fuera una función de la librería estándar. Digamos, si ustedes colocan el código de una librería, de una función print, por ejemplo, print integer, dentro de la función start, van a empezar a pasar cosas raras, ¿verdad? O sea, em, no es como que ideal ponerlo acá, sino lo ponen hasta el final, porque si no, digamos, si ustedes ponen este código adentro del start, va a empezar a calcular el Ackermann antes de que siquiera se llame. O sea, no tiene sentido. Y como no tiene ni siquiera los argumentos, va a empezar a hacer cosas raras. La tienen que colocar hasta el final. Ustedes lo tienen que pensar como que una función de la librería estándar. No sé si ahí resolví tu duda, pero espero que sí. Em, Aux, pero nuestra gramática sí la tenemos que poner como la modificaste. Em, no exactamente, o sea, la gramática como que se desentiende un poquito del funcionamiento del compilador. Digamos, yo como lo tenía antes es que aquí no tenía el tipo y aquí no tenía el tipo. Entonces, como yo no tenía tipos, se me complicaba mucho gestionar la parte del return y la parte de declaración de parámetros. Sí se puede hacer, pero va a generar un código más difícil de entender y que ustedes ni siquiera van a aplicar porque ustedes sí tienen tipos. O sea, ustedes los parámetros los tipan. O sea, tienen alguna forma de identificar qué tipo es cada parámetro. Y de igual forma, el valor de retorno ustedes lo identifican en Go con, con un paréntesis, creo yo, o al final también lo ponen acá como qué tipo regresa, ¿verdad? Entonces, como ustedes lo tienen, mejor lo hice adaptado a, a su gramática. O sea, su gramática es como esta, similar, ¿verdad? Similar, solo que tal vez no tiene dos puntos, o aquí no tiene dos puntos, sino es ID o algo así, ¿verdad? O sea, es ID espacio, una cosa así. Esa es como que la diferencia. Nítido. Y tenemos que hacer otro visit nuevamente para encontrar las funciones y el main, aparte de otro que usted hizo. Eso es un poco distinto. Yo diría que la función main no la traten como que fuera una función foránea, sino que nada más como lo hicieron en el primer proyecto, digamos, buscar declaraciones y luego ejecutar el cuerpo de la función main. No lo traten como que sea una función que se tenga que generar con todo y su etiqueta y demás. Yo creo que sí llegaría a funcionar, pero no sería lo ideal. O sea, digamos, asumen que la función main solo es como una parte para encapsular el, que el código no esté como que desparramado en el archivo entrada. El frame visitor está creado en el namespace del compilador. eh, Está aquí a la par del compiler visitor. Lo pueden poner en cualquier lado realmente. O sea, la cuestión es que luego lo importen correctamente, ¿verdad? Aquí está en el namespace del compilador, del analyzer. Entonces, yo solo con ponerle aquí using analyzer ya puedo hacer referencia al frame visitor, por ejemplo. Ya lo tengo que hacer acá. Am, sí, va. Entonces, ahora sí, para terminar la clase, si quieren podemos ver cómo es el funcionamiento de todos los marcos que se generan en una llamada de Ackermann, por lo menos hasta que regrese un valor. Em, ya ni siquiera recuerdo realmente cuáles eran los argumentos acá. Esto lo hice para debuguear porque no me funcionaba una cosa. No sé por qué. Al final ni siquiera tenía que ver con los frames ni nada. Era por una operación que estaba haciendo mal. Tengan mucho cuidado con eso. También les digo, puede que no les funcione algo de, de alguna función, pero que no sea necesariamente lo que vimos en esta clase, sino que, por ejemplo, está haciendo mal una operación de suma. Entonces, como calcula mal una operación booleana o no sé, una comparación hizo mal, entonces no retorna cuando tiene que retornar. Tengan mucho cuidado con eso, ¿verdad? Porque yo perdí mucho tiempo revisando eso y era un error en la resta. O sea, tenía mal la resta, entonces como tenía mal la resta, me calculaba todo mal y no regresaba nunca al valor que era. Eh, si no, siempre está el debugger, ¿verdad? Creo que les enseñé a usar el debugger las primeras clases. Y sí se tardan mucho con funciones recursivas. Intenten, yo les recomiendo ir probando como que cada operador por separado, todavía no dentro de funciones, sino solo así puesto, digamos, para descartar que sean los operadores, operaciones intermedias, o el IF, o el for, o cualquier otra cosa que es la que esté mal, ¿verdad? Bueno, entonces básicamente vamos a ver aquí cómo se generan los frames. Em, digamos que se llama la función Ackermann. em, si quieren déjenme ver, yo tenía aquí
un chat con Cloud para que me hiciera el desglose de que funcionara, solo para, vamos a ver. Eh, em, ok, ok, no lo encuentro. Ah, creo que ya lo encontré. Buenísimo, creo que ya lo encontré. Entonces tenía esto, tenía el Ackermann de uno y 2. Entonces, suponiendo que el stack pointer se inicia justamente en esta dirección de memoria que está en hexadecimal, eh, digamos que se inicia en esto, en esta dirección de acá. Tiene otros números realmente acá, pero nos sirve solo con entender esos últimos. Inicia en la dirección x30, entonces se le restan 64 bytes, 64 bits, perdón. Aquí hay un, si se dan cuenta, el marco tiene una dirección libre siempre al inicio. Y eso es porque, digamos que cuando se hacen llamadas como parte de parámetros, justamente digamos que en el caso em, de aquí, digamos que la llamada a una función es parte de un argumento de otro, entonces hay que dejar como que esta primera casilla libre para que todo cuadre. No sé cómo explicarlo de forma eh, simple, pero digamos que siempre se deja esa posición libre de primero. Entonces se incrementa, si se recuerdan, el proceso era incrementar en dos posiciones el stack pointer, luego recorrer los argumentos, y si se recuerdan, el push primero hace la resta, o sea, antes de meter algo, asume que hay algo en la posición actual del stack pointer, entonces hace como que el offset, digamos, hace la resta, y luego aquí mete el argumento. Eso es como que importante saberlo también, ¿verdad? Entonces hace dos saltos del stack pointer hacia acá, de 64 bits, salta hacia acá. Luego mete los argumentos acá, mete en toda esta parte los argumentos, M y N. Digamos que en este caso M sería 1, luego sería 2. Luego lo que tiene que hacer es regresar al inicio del stack, del frame, perdón. Regresa al inicio del frame. Luego calcula la dirección de retorno, digamos que la pushea, la calcula y la pushea. Entonces hace un push acá, luego hace un push del frame pointer anterior, que lo que se tenía guardado actualmente. Luego actualiza el frame pointer y luego regresa hacia el final del frame. El final del frame, digamos que es toda esta parte. Este es el final del frame. Aquí termina el frame. Entonces mueve el stack pointer hacia esa posición. Entonces aquí ya puede utilizar para cálculos intermedios, ¿verdad? O sea, aquí ya puede utilizar cosas que se pueden descartar. Em, si se dan cuenta, digamos que aquí haría un montón de cosas como pushes y comparaciones y demás. Entonces, digamos que aquí lo que se diría es hacer el código de esta parte. Digamos que primero em, hace una referencia a la variable m, por ejemplo. Entonces aquí pushea m, luego pushea un 0, o sea, una copia de la variable m, ¿verdad? Porque sabemos que la variable m, su referencia siempre existe aquí, ¿verdad? Porque si no, la perderíamos. Entonces genera una copia aquí de m, genera un 0, luego hace un pop de 0, un pop de m, entonces hace m-1, digamos que en este caso sería 1, 1 y 0. Entonces ya los tiene en un registro, los compara, si son iguales, no son iguales, entonces pushea un 0 porque es falsa la condición. Entonces esa condición de aquí le hace pop el if. Entonces digamos que esta parte del stack siempre se queda como vacía, ¿verdad? O sea, solo son cálculos intermedios. Así lo hace con el segundo if. También mira que n no es 0, sino que n vale 2 incluso. Entonces se salta este if y ya entra hasta el tercer if. En ese tercer if, lo primero que tiene que hacer es una referencia a m-1. Entonces, primero, nuevamente pushea m, luego pushea un 1, luego le hace pop a 1, luego le hace pop a m, luego los tiene en un registro, entonces ya puede hacer m-1. Entonces, ese resultado lo mete al stack. Entonces, aquí en el stack está metido m-1. am, y digamos que aquí vive todavía esa parte del m-1, ¿verdad? Am, es por eso, creo yo. am, Sí, sí, aquí olvídenlo, realmente. Eh, bueno, la cuestión es que justamente acá, al finalizar este frame, se genera otro frame. Y ese frame ya tiene el frame de la llamada de acá. Entonces aquí se genera otro frame,
Luego este frame eh, llama a otro frame. De hecho, ahorita estoy dudando hasta siquiera si es uno y 2. Yo creo que no era uno y 2 entonces, porque este frame lo generó como que seguidito de este. O sea, terminó este frame y lo generó acá. Perdón, perdón, perdón. Lo está explicando mal, lo está explicando mal. Ya, ya. No, sí, sí está bien, perdón. Lo voy a volver a explicar. Entonces, primero tiene que calcular este m-1, ¿verdad? Este m-1 acá. Ese ya lo expliqué, que aquí hace un push de m. Bueno, realmente no lo hace acá. Entonces, digamos, lo que hace es que, como mira que viene una llamada función, aquí viene un Ackerman, lo que hace es de una vez reservar un frame. Entonces, se vuelve a repetir todo el proceso, si se recuerdan. Mi stack pointer está apuntando actualmente acá, acá. Entonces, hace dos saltos, luego recorre los argumentos. ¿Qué tiene que hacer en los argumentos? Ahora sí hace la operación, digamos que la hace hasta este punto, la hace acá. Aquí pushea el M, aquí pushea el 1, luego le hace un pop, luego calcula M-1 y luego este resultado lo guarda acá. Entonces ese M-1 ya queda acá. O sea, queda aquí cero. Em, Ahora tiene que calcular el siguiente parámetro. Entonces mi stack pointer, digamos que no ha terminado de recorrer los argumentos de esta función grande. Esta función grande de acá no la ha terminado de recorrer. Ahora tiene que resolver n. ¿Quién es n? Una nueva función. Entonces, bueno, le reservo un nuevo marco. Si se dan cuenta, el marco de esta función de acá queda solapado con el marco de la función anterior. Pero como todavía no puedo ejecutar esta función porque no tengo sus parámetros, primero tengo que resolver el marco de acá. Entonces, este marco queda alineado con respecto a, a esta posición de aquí de n. Entonces, justamente, como mi stack pointer quedó aquí, o sea, mi stack pointer quedó acá, ¿verdad? Porque recién acabo de meter m. Entonces, el motivo de dejar este primer espacio es porque puede ser que yo tenga un argumento acá. Eh, entonces, yo muevo aquí el stack pointer dos posiciones, luego recorro los argumentos. ¿Quiénes son los argumentos? M. Entonces, es un M, pero haciendo referencia no al M de esta función ni siquiera, sino al M de esta función. O sea, es esta función de acá. No sé si se llega a entender, ¿verdad? Por eso es que también no podemos modificar el frame pointer todavía, sino que tenemos que esperar a calcular primero los argumentos. Eso es bastante importante. Entonces carga una referencia de este 1. Entonces aquí mete un 1. Entonces mi stack pointer está apuntando acá actualmente. Luego paso a recorrer n. ¿Quién es n? N-1. Entonces, ¿quién es n? Para, digamos, los argumentos de esta función va a buscar este de acá. Entonces hace un push de 2, un push de 1, luego le hace un pop, los guarda en registros, hace 2 menos 1 y aquí guarda un 1. Y así sigue, ¿verdad? O sea, aquí ya con los argumentos recorridos ya empieza a calcular hacia dónde tiene que regresar. Tengo que regresar a tal etiqueta, el frame pointer anterior, digamos que el frame pointer de esta, em, de hecho va a apuntar hacia esta de acá, hacia esta función de acá, y así sucesivamente, ¿verdad? O sea, aquí es donde ya empiezan las llamadas recursivas, y es por eso es que muchos frames se solapan realmente. Eso es como que todo el diagrama, hasta que finalmente regresa aquí un 1. O sea, cae en esta condición de acá y regresa n+1. Ya regresa un 1, creo yo, porque n vale 0. O algo así, me acuerdo. Entonces, sí, esa sería la explicación final de funciones. Si se dan cuenta, es un tema un poquito extenso y me hubiera gustado tratarlo más despacio, pero eso es todo lo que les tengo preparado. Hasta aquí, no sé si alguien tiene alguna duda, ya finalizando. No, hombre, me van a hacer chillar. Bueno, entonces, sí, ahí estamos, compañeros. Eso sería todo. Voy a parar la grabación y nada más para recordarles, tal vez el próximo lunes ya les comunico cuándo van a ser los horarios de calificación, que fijo van a ser sábado y jueves. Em, Respecto a los manuales, podemos obviar nuevamente. Sí, sí, yo les diría que no los hagan. No, no se puntean en la hoja de calificación, entonces. Nada más eso, ¿verdad? Para hacerles mención, em, si por alguna función no les funciona el reporte
Si por alguna razón, perdón, no sé qué dije, si por alguna razón no les funciona el reporte de tabla de no, del árbol otra vez porque utilizan la API, si lo tienen en la documentación se los valgo, pero si no tienen como que alguna evidencia de que les funcionó el reporte, eh, entonces, por lo menos la documentación los respalda ahí, ¿verdad? Gracias ahí, gracias ahí. em, sí, entonces nada más tengan eso en cuenta, ¿verdad? Si no les funciona, em, el reporte del árbol, por lo menos ténganlo en su documentación y así se los valgo, que son, creo que 2 puntos regalados. Variables sí ya hice desde la segunda o tercera clase de esta unidad, digamos. ¿Está bien? Entonces, ahí estaríamos. Pasen feliz noche y gracias por estar también. Esta sí es la clase final, ya nos vamos a ver hasta la calificación, entonces fue un gusto.